Un verdadero cerco. Miles de soldados rusos quedaron rodeados. Drones atacaron la base naval rusa en Novorossiysk. Hubo muchas víctimas mortales. En el Kremlin declararon que Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky. Se están enviando fuerzas a Crimea, hay ataques contra la residencia de Putin y objetivos militares clave. Rusia atacó un avión con la ministra de Defensa de España cerca de Kaliningrado. Putin planea apoderarse de la región de Odesa en Moldavia. Declaración sensacional de la presidenta Maya Sandu. Hola, mi nombre es Katerina Nesterenko y ahora mismo les contaré lo más importante. Pero primero, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. En Novorossiysk, drones atacaron la base naval de la flota del Mar Negro de Rusia. La base fue atacada tanto por drones aéreos como marítimos. La infraestructura portuaria resultó dañada. Además, se activó la defensa antiaérea rusa, que derribó varios drones directamente sobre edificios residenciales. Como resultado del deficiente funcionamiento de la defensa antiaérea, al menos 5 casas y un hotel local resultaron dañados. También llegaron ataques al interior de Rusia. Drones del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron por segunda vez en una semana la planta petroquímica Gazprom Neftekhim Salavat en Bashkortostán. Esto está a 1.400 kilómetros de Ucrania. Es la más grande de la Federación Rusa. Es un complejo petroquímico integrado que produce más de 150 tipos de productos como gasolina, combustible diésel, fuelóleo, betún y polietilenos. En resumen, es hermoso. Habrá aún menos gasolina en Rusia. Y nosotros queríamos ver este tipo de ataques más a menudo. Dale like al video si a ti también te gusta. Ese es el humo negro, tan negro como el alma de Putin sobre los objetivos en Rusia. Y pasando a las noticias del frente, el portal Deep State informa sobre la ocupación por parte del enemigo de localidades en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla. El enemigo ha ocupado Novonikolaevka y Novoevanovka, y también ha avanzado cerca de Kolenovskoye, Ternovoye y Novoevanovka. Una militar comenta la situación en el frente. Mike Noy escribe que en la región de Zaporilla se está preparando un contacto serio. En Dnipropetrovsk la situación también es tensa. Dirección de Zaporilla. ¿Se está preparando un contacto serio? Por delante están los combates en las zonas fortificadas de Zapoltavsky y Uspionovsky. El enemigo ya está realizando preparativos, así que en un futuro próximo enfrentaremos sus contraataques en estas posiciones. Se espera un intenso trabajo de artillería e intentos de asalto en los accesos a los puntos de apoyo. Dirección de Dnipropetrovsk. De hecho, el asentamiento de Kolenovskoye se ha perdido. Control sobre el enemigo. Además, se ha observado movimiento enemigo al norte de Berezovoye. Allí habrá lucha por la línea de puntos de apoyo. Stepnoye está prácticamente en la zona de avance de los rusos. Existen intentos de rodear este asentamiento en la agenda del día. Al mismo tiempo, los militares informan sobre éxitos de las Fuerzas Armadas en las direcciones de Pokrovskoye y Dobropolskoye. Nuestros cosacos avanzaron hacia la parte norte de Novonikolaevka. El enemigo detectó este movimiento y atacó nuestras posiciones con 3 golpes de FAB. En cuanto a Pokrovsk en sí, por ahora no hay cambios críticos. Al oeste de Kotlinovo se ha observado el uso del TOS-1A Solntsepiok como parte de las acciones hostiles. Dirección de Dobropolskoye. Nuestros combatientes avanzaron hacia Baikovka y realizaron una operación de incursión en Novotoretskoye. Por parte del enemigo se detectan drones FPV entre Vladimirovka y Shakovoye. La actividad está relacionada con el objetivo de corregir o destruir fortificaciones y personal. Y aunque la situación es difícil, las fuerzas de defensa de Ucrania mantienen la defensa y recuperan lo suyo. Incluso Trump lo notó, quien recientemente declaró que Ucrania está deteniendo con mucho éxito al poderoso ejército ruso.
Además de la liberación de los territorios ucranianos, según el presidente Zelensky, lograron rodear a 1.000 militares rusos. Hoy los militares desocuparon 360 kilómetros. Han cercado a más de 1.000 militares. Por supuesto, intentaremos intercambiarlos por nuestros soldados. Pero gracias a nuestros militares tenemos esta oportunidad. Y por supuesto, continuaremos hasta que Rusia detenga esta guerra. Al mismo tiempo, los militares ucranianos están destruyendo almacenes de drones de ataque y municiones del enemigo en el Donbass. Más detalles sobre la situación en la línea de combate en el reportaje de nuestros periodistas. Moscú bajo la mira. Por segundo día consecutivo, la capital es aterrorizada por drones. Al mismo tiempo, el espacio aéreo sobre la capital fue completamente cerrado y en los aeropuertos de Moscú se implementó el llamado Plan Kober. Decenas de vuelos fueron retrasados debido al ataque de drones. Uno de los aviones de carga rusos pasó a pocos metros de los edificios de varios pisos y dañó 2 techos. Es muy revelador que Moscú y la región de Moscú, que están entre las más protegidas por sistemas de defensa aérea, resultaron estar prácticamente no preparadas para un ataque masivo de drones ucranianos. La mayoría de ellos alcanzaron sus objetivos, lo que demuestra que la defensa aérea rusa no es capaz de proteger ni siquiera los objetos clave en el territorio de la Federación Rusa. Pero no solo en Moscú sobrevolaban los drones, Rusia vuelve a atacar a países de la OTAN. La noche del 20 de septiembre, el espacio aéreo sobre las capitales de Dinamarca y Noruega fue violado por drones desconocidos, lo que llevó al cierre total del aeropuerto en Copenhague y Oslo. Recordemos que hace unas semanas drones rusos ingresaron en Polonia y Rumanía, y el 19 de septiembre 3 aviones rusos MiG-31 invadieron el espacio aéreo de Estonia. En el momento de la violación del espacio aéreo de Polonia, en el canal de Elbląg, fue detenido el buque Sukhorus, cuya tripulación estaba compuesta por ciudadanos de la Federación Rusa. Fuerzas especiales de Alemania abordaron el barco, que era sospechoso de lanzar drones en territorio de países europeos, incluida Alemania. Y en consecuencia, la provocación en Dinamarca es una prueba más de las acciones provocadoras por parte de Rusia. De hecho, Rusia comenzó a amenazar a la OTAN hace ya 10 años. En ese entonces el objetivo era Turquía, con Erdogan a la cabeza. En el lejano año 2015, un bombardero ruso violó el espacio aéreo del país. Según las autoridades turcas, el avión ruso no respondió a las advertencias antes de ser derribado por un caza turco F-16. En ese momento, Erdogan advirtió a Rusia que perdería mucho si se quedaba sin la amistad de Ankara. Según él, Turquía no tolerará violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones de combate rusos. Nuestras buenas relaciones con Rusia son bien conocidas. Pero si Rusia pierde a un amigo como Turquía, con quien coopera en muchos temas, perderá mucho, y debe saberlo. Un ataque contra Turquía significa un ataque contra la OTAN. De manera clara y firme, en un lenguaje que Putin entiende, sin diplomacia innecesaria. ¿Y qué pasa, Putin? Nada, todos están terriblemente asustados de Recep y de Pecha. Miren qué canciones canta sobre el líder turco. El presidente Erdogan nunca permite que se aprovechen de él. Me pregunto cómo están reaccionando ahora los países de la OTAN. ¿Con qué dureza, Ardahan? ¿O seguiré buscando justificaciones para Putin? Bueno, ya veremos. Mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania están dando duro a los rusos en el frente, las fuerzas de defensa continúan su contraofensiva en la región de Donetsk. No es que no lo esperáramos, pero el Kremlin todavía sabe sorprender. En Rusia, como era de esperarse, reaccionaron a las palabras del presidente Sham, de Donald Trump, sobre que Rusia es un tigre de papel. Después de haberme familiarizado en detalle con la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y de ver los graves problemas en los que se encuentra la economía rusa, puedo decir que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, es capaz de luchar y recuperar todo su territorio dentro de las fronteras previas a la guerra, siempre que cuente con tiempo, paciencia y apoyo financiero de Europa y especialmente de la OTAN. La restauración de las fronteras desde las que comenzó esta guerra es totalmente posible. ¿Por qué no? Rusia lleva ya 3 años y medio librando una guerra sin un objetivo claro. Una guerra que un verdadero estado militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no demuestra la fuerza de Rusia, sino que, por el contrario, la muestra como un tigre de papel. Así que en el Kremlin se ofendieron porque Rusia, citando a Peskov, no es un tigre, sino un oso.
Rusia no es un tigre, es un oso. Y no existen osos de papel. Tampoco pudo ignorar la declaración de Trump en la Asamblea General de la ONU el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev. Él dice que Trump vive en una realidad paralela. Y junto con esto, la musa etílica le susurró a Medvedev no solo criticar a Trump, sino también hacer una predicción de que Trump recapacitará y en un par de días obligará a Kiev a firmar la capitulación. En esa realidad todo es diferente. Kiev gana, Rusia está hecha pedazos y la economía de la Ucrania banderista crece con confianza gracias a sus propios recursos. En esa realidad, los predecesores de Trump, Obama y Biden, han vivido mucho tiempo y felices. Pero Trump no es así. No tengo dudas de que volverá. Él siempre regresa. Probablemente, en un par de días le propondrá al pianista verde firmar la capitulación. Bueno, es una teoría interesante. La víspera, el presidente de Ucrania declaró que estaban listos para celebrar una reunión con Putin incluso en Kazajistán. El equipo de Trump, mi equipo, los europeos, incluyendo a Macron y otros líderes, y el presidente de Turquía. Sé que el presidente Erdogan estuvo en Europa. Todos propusimos una reunión en Turquía, Arabia Saudita, Qatar, en Europa, en países neutrales como Austria o Suiza. Dijimos, incluso si quieren en algún lugar como Kazajistán, estamos listos. Pero Putin no está dispuesto a reunirse cara a cara. Putin tiene miedo de sentarse cara a cara con Ucrania y el mundo, y también de admitir abiertamente que solo busca la guerra. Y así, en el contexto de las palabras de Zelensky y las amenazas de Trump con aranceles, si Rusia no accede a negociar, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró que, en realidad, el del búnker está listo. Pero hay que prepararse, de lo contrario no serán negociaciones, sino una acción de relaciones públicas condenada al fracaso. Ajá, preparación. Ni siquiera puedo contar cuántas veces se ha preparado el Kremlin, pero el resultado siempre es el mismo. En vez de negociaciones, acusan a todos de no estar dispuestos a dialogar. Aunque después de la siguiente noticia, llegar a algún acuerdo con semejantes monstruos es aún más difícil. Hay otro caso más de civiles ejecutados a tiros por los rusos. El tercer cuerpo de ejército informa que en la zona del asentamiento de Shagrilla, en la región de Donetsk, militares rusos ejecutaron a tiros a una familia civil y tomaron a una niña menor de edad como escudo para cubrir a su grupo mientras avanzaban en dirección al Limán. El crimen de guerra del ocupante queda registrado en directo. Nuestros defensores no pueden abrir fuego ya que el enemigo tiene a un niño en sus manos. Rusia, un país de terroristas, debe ser derrotada. Dale like a este video si estás de acuerdo con este axioma. Leo los comentarios bajo los episodios anteriores y veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también en este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros, mientras tanto, continuamos. A continuación, lo más interesante, ataque GPS contra la ministra de Defensa de España. Intentaron interferir el avión de Margarita Robles cerca de Kaliningrado, Rusia. Según informan los medios españoles, la ministra se dirigía a la base aérea de Šiauliai, en Lituania. La interferencia en el funcionamiento del sistema GPS, afortunadamente, no afectó el vuelo, ya que el avión cuenta con protección especial. El incidente, cuyo objetivo era desactivar el GPS del avión militar, no tuvo consecuencias, ya que la aeronave está equipada para recibir señales de un satélite militar. Uno de los comandantes presentes señaló que estos intentos son habituales en esta zona y afectan tanto a vuelos civiles como militares. Los rusos, intencionadamente o no, intentan interferir por segunda vez en un mes con un avión de un funcionario europeo. El 31 de agosto, debido a la acción de la guerra electrónica rusa, el avión de la presidenta de la Comisión Europea realizó un aterrizaje de emergencia en Bulgaria. En el avión se apagaron el GPS y otros sistemas y tras una hora de dar vueltas en el cielo, la aeronave aterrizó con la ayuda de mapas en papel. Crimea, como la nueva Chornobaivka, es una península ocupada bajo constantes y efectivas ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con ataques precisos se destruyen complejos de misiles valorados en millones y radares únicos. Arden las residencias estatales de la élite de Putin y los cuarteles militares de los ocupantes. A continuación, sobre cómo Ucrania está liberando su Crimea.
Los rusos tienen problemas evidentes en Crimea. Y cuanto más pasa el tiempo, más sorpresas hay para el enemigo. Crimea, poco a poco, si hacemos una analogía, gracias a las fuerzas de defensa de Ucrania, se ha convertido en una especie de Krimeovaivka. La analogía es con Chornovaivka, donde constantemente se destruye al ejército ruso, a los ocupantes rusos, así como su armamento y equipo. Los defensores ucranianos entienden perfectamente dónde se encuentran los ocupantes rusos en la Crimea ocupada y hacen todo lo posible para expulsarlos de allí. En Crimea, el trabajo es activo. El proceso de desmilitarización de Crimea continúa, es una parte integral del proceso de desocupación. En la Crimea temporalmente ocupada, los problemas con el combustible, el agua y el equipo militar son cada vez mayores. Los ataques ucranianos destruyen las bases enemigas, mientras que los rusos intentan ocultar la magnitud de sus pérdidas. Se trata de operaciones terrestres, aéreas y marítimas que nuestros defensores llevan a cabo con éxito. Hoy, en Crimea, los ataques alcanzaron aquellos objetivos militares rusos que representan una amenaza tanto para la propia península, por estar ubicados en ella, como para otros territorios de nuestro país. Se trata de equipamiento. Hoy, ese equipamiento se utiliza para lanzar ataques con armamento de misiles contra nuestro territorio. En consecuencia, esto es lo que permite a los rusos llevar a cabo un amplio reconocimiento de nuestro espacio aéreo y un amplio reconocimiento en general. Regularmente se eliminan objetivos de la defensa antiaérea enemiga, se destruyen objetivos marítimos y se atacan objetivos terrestres, entre los que se incluyen los ferroviarios. El sistema de defensa antiaérea en Crimea, que hoy funciona de manera muy activa e intenta repeler los ataques de las fuerzas ucranianas de defensa, lo cual les sale muy mal, también funciona como un arma de asesinato. En la península aumentan los problemas de abastecimiento y las posiciones defensivas rusas se desmoronan. También se está trabajando en esas llaves que nos abrirán la puerta a Crimea. En particular la lengua de Kimburn, la lengua de Endrov y de hecho el propio territorio de Crimea. Casi cada semana se registra la destrucción de helicópteros rusos o de elementos de defensa antiaérea. Esto crea una atmósfera de miedo entre los ocupantes y los obliga a ahorrar recursos. Los drones ucranianos llegaron incluso hasta las residencias gubernamentales en la noche del 22 de septiembre, en la zona de Foros, donde se escucharon explosiones. Los colaboradores rusos declararon que los drones impactaron en el territorio del sanatorio Foros, y se informó de la muerte de 3 personas y 16 heridos. Es muy probable que este balneario fuera precisamente el lugar de encuentro de altos funcionarios, posiblemente del FSB o probablemente de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. No hemos visto ningún control objetivo, el llamado control por parte rusa, ni imágenes de civiles muertos o heridos, y eso sería lo primero que haría la Federación Rusa si realmente hubiera sucedido así. Rusia no ocultó el hecho de que en el momento del ataque había invitados muy importantes en el sanatorio. No se especifica quiénes exactamente. En la página del sanatorio en la red social se publicó un anuncio de que el 21 de septiembre el restaurante Foros Hall estaría cerrado por servicio especial. En todas las noticias muestran precisamente la escuela que está al lado. La sala de actos de la escuela es la que más daños sufrió. Aquí el techo se derrumbó parcialmente. Solo miren lo que quedó de una de las paredes. Por los daños se puede ver que el dron entró por esta ventana. Ahora aquí hay fragmentos esparcidos por todas partes. Los rusos intentaron a nivel informativo utilizar esta escuela que estuvo cerrada ese día. No había alumnos ni nada. Intentaron cubrir informativamente sus nuevos ataques terroristas contra nuestro país. Eso es lo que los rusos hacen siempre. Pero de nuevo, no se trata de un impacto en el edificio de la escuela, sino que después fue en el internado con el mismo nombre Teletsky, que está frente a la escuela. Cerca también está la dacha gubernamental número 11, el objeto Zarya. Aquí hay un helipuerto, por eso siempre está presente el FSO, que puede ser convocado para la seguridad de las reuniones. Demostramos que hoy las fuerzas de defensa, con diversos medios de fuego, pueden alcanzar a los ocupantes en cualquier punto de nuestra Crimea, en cualquier punto, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este. Y hoy no hay ni un solo objeto que no pueda ser alcanzado por las fuerzas de defensa en el territorio de Crimea.
La defensa antisubmarina rusa una vez más ha demostrado su total inutilidad. No son capaces de proteger ni a Rusia ni a los territorios temporalmente ocupados. El sistema de defensa antisubmarina en Crimea está siendo destruido y ese es el camino hacia la desmilitarización de Crimea y, lo más importante, hacia la desocupación. Va por el camino correcto. La flota aérea de los rusos en la península ocupada se ha reducido. Esto es resultado del exitoso trabajo de combate de la Unidad Especial de la Inteligencia Militar Ucraniana, los Fantasmas. Fueron alcanzados 3 helicópteros multipropósito enemigos Mi-8, así como el costoso radar ruso Nevo-U. 4 helicópteros han sido destruidos en solo unos días. Han sido destruidos 2 aviones únicos FIBE en la 12ª Chaika. En general, hay muy pocos de ellos en la flota del Mar Negro. Si no me equivoco, hay 6 y ya han sido destruidos 2. Los exploradores mostraron imágenes de la operación y videos de drones de uno de los helicópteros destruidos. La Crimea ocupada se ha convertido en símbolo del colapso del combustible. Precisamente aquí se traía una gran cantidad de combustible para abastecer la maquinaria militar rusa. Como resultado, ahora hay escasez y precios récord de combustible en la península. El aumento del precio de la gasolina está relacionado con los ataques de Ucrania a las refinerías rusas. En el video, Sebastopol. En Yalta llevaron gasolina a una de las estaciones de servicio. La fila de personas que quieren repostar es simplemente enorme. Ni las autoridades rusas ni las autoridades de ocupación de Crimea reconocen el problema. Aseguran que se trata únicamente de un asunto logístico. Los hechos de violaciones de derechos humanos en Crimea se registran regularmente y los ucranianos son remitidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la OSCE. La administración de ocupación rusa obliga a los crimeos a incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas. Negarse al servicio se castiga con persecución penal. Además, se produce una militarización constante de los niños. Crimea espera su regreso y Ucrania no permite que Rusia normalice la ocupación. Putin planea apoderarse de la región de Odesa desde Moldavia. Así lo advirtió la presidenta de la República, Maya Sandu. La situación es tan tensa que la jefa de Estado se dirigió de urgencia a su pueblo para advertir sobre una amenaza directa a la soberanía e independencia de Moldavia. ¿De qué tiene miedo Sandu y cuán real es la amenaza para Odesa y la región? Veamos. Todo se decidirá el próximo fin de semana. Rusia, al sabotear las elecciones, intenta tomar el poder en Moldavia y derrocar al gobierno, tras lo cual el país podría ser utilizado como plataforma para atacar a Ucrania. Con este mensaje en video se dirigió al pueblo la presidenta Maya Sandu. Si Rusia toma el control de Moldavia, las consecuencias serán inmediatas y amenazarán tanto a nuestro país como a toda la región. La libertad de movimiento podría terminar y nuestra tierra podría convertirse en una plataforma para la penetración en la región de Odesa. La región de Transnistria será desestabilizada. Al mismo tiempo, los expertos consideran que precisamente Transnistria representa hoy un peligro especial. Recuerdo que Moldavia comparte 1.222 kilómetros de frontera con Ucrania. Moldavia es un país pequeño, pero importantes proyectos de infraestructura nos vinculan con Ucrania, por lo que está mucho en juego. Allí, tradicionalmente, existen los sentimientos más prorrusos entre la población, con los que las autoridades de Moldavia, evidentemente, no han trabajado lo suficiente todos estos años. Los políticos instaron a Maya Sandu a tomar el control de Transnistria. Este enclave prorruso hoy en día representa un enorme problema no solo para su país, sino para todo el continente europeo. Por supuesto, no es solo su responsabilidad, pero la raqueta del liderazgo en este asunto realmente le pertenece a ella. Si ella hubiera iniciado los procesos correspondientes y cambiado la agenda respecto a Transnistria, hoy tendría muchas menos amenazas. Se decidió luchar ya en la etapa final. Así, menos de una semana antes de las propias elecciones parlamentarias en Moldavia, comenzaron a identificar y detener a posibles participantes en disturbios que el Kremlin ya está preparando para el día de la votación.
Esto está relacionado con las protestas violentas que se están preparando para después de las elecciones. El mundo criminal sigue formando parte de este sistema general postsoviético de los ladrones en la ley. Y por eso, con la ayuda de estas personas, de estas estructuras, se prepararon protestas violentas, tanto dentro de las prisiones como en libertad. Y hoy, precisamente por la mañana, la policía, junto con los servicios especiales, con el Servicio de Información y Seguridad, llevaron a cabo Así, durante los registros del 22 de septiembre en Moldavia, fueron detenidas 74 personas sospechosas de haber recibido entrenamiento en Serbia para organizar mítines y protestas. En particular, en el extranjero se les entrenaba en el manejo de armas de fuego y equipos especiales. Por esto, los participantes recibían alrededor de 400 euros. Las autoridades afirman que detrás de la operación están los servicios secretos rusos y que los sospechosos están vinculados tanto a partidos moldavos como a grupos criminales. Al mismo tiempo, la investigación en sí se lleva a cabo desde julio de este año. Pero el método de la fuerza es solo una parte de la táctica del Kremlin. Después de practicar en Rumanía, en Moldavia también decidieron aplicar la intervención masiva en las elecciones a través de las redes sociales. Es decir, se graban deliberadamente una cantidad absolutamente descomunal de videos cortos para TikTok, YouTube y Facebook. Y todo esto se difunde en rumano y en ruso, pero con temática moldava para atraer específicamente a nuestros ciudadanos. Y en esto es en lo que se apuesta. Para aquellos que son mayores y aún no han dominado TikTok, hay un programa propio, la misma Iglesia Ortodoxa rusa, que en Moldavia se ha asimilado con fines religiosos, pero que, sin embargo, mantiene la misma completa subordinación a Moscú. Uno de esos pilares fundamentales de su identidad, por así decirlo, es la conexión ortodoxa con Rusia, porque se trata de un pueblo túrquico ortodoxo que, según se dice, fue trasladado aquí históricamente por la Federación Rusa. Y así, hasta el día de hoy, manifiestan su gratitud de esta manera, a través de su amor por Rusia. Y así, la ortodoxia, y en particular la ortodoxia al estilo ruso, es para ellos un punto de conexión, un canal de comunicación con Rusia. Y por supuesto, Rusia utiliza esto para fortalecer su influencia política, así como para aumentar su influencia económica y separatista en las regiones. Al mismo tiempo, los analistas recuerdan que el sistema político de Moldavia está organizado de tal manera que el parlamento tiene poderes mucho más amplios, incluso en lo que respecta a la política exterior, por lo que la elección del gobierno es casi más importante que la elección del líder del país. Me parece que lamentablemente falta esa comprensión. Si hablamos en general de la sociedad en términos porcentuales, no hay suficiente entendimiento del grado de amenaza. Porque piensan, bueno, Dios mío, ¿cuántas veces ya ha pasado esto? Tuvimos en el poder a Voronin, que era prorruso, luego lo reemplazaron, después estuvo Dodon, también prorruso, y de nuevo lo reemplazaron. Pero todo eso fue antes de que la enfermedad de ese mismo dictador del norte llegara a una etapa tan extrema, cuando ataca a países vecinos y lanza drones sobre la Unión Europea. Y creo que si esta vez volvemos a caer en sus garras, ya no será tan fácil salir como en las veces anteriores. Asimismo, los expertos consideran que esta semana seguirá siendo tensa hasta las elecciones que se celebrarán ya este fin de semana. Al mismo tiempo, las autoridades instan a mantenerse alerta las 24 horas, ya que esta es prácticamente la última oportunidad para que Rusia desvíe a Moldavia de la integración europea por una vía relativamente pacífica. El Kremlin perdió la primera fase de la guerra híbrida en el otoño de 2024. Cuando intentó frustrar el referéndum y la reelección de Maya Sandu y ahora la batalla, la lucha se desarrolla por el control del Parlamento. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que Rusia todavía tiene mucho dinero para la guerra, pero aún así los recursos financieros no son ilimitados, especialmente teniendo en cuenta las restricciones a la exportación de petróleo de Rusia. Y en el Kremlin, de hecho, han confirmado los problemas financieros. Lo confirmaron con una decisión que afectará duramente a la población, pero lo principal es que la máquina militar siga funcionando. El dinero nunca es suficiente en ninguna parte.
Así que en Rusia están subiendo los impuestos, lo que permitirá aumentar el gasto en defensa hasta niveles récord. Supuestamente se trata de un aumento de la tasa en un 2%, pero eso no es todo. Las enmiendas lo prevén. El aumento de la tasa del IVA en un 2%, del 20 al 22%, manteniendo la tasa preferencial del 10% para bienes socialmente importantes, alimentos, medicamentos y productos médicos, artículos para niños y otros. La reducción del umbral de ingresos a partir del cual se puede no pagar el IVA, de 60 a 10 millones de rublos. La introducción de un impuesto sobre el negocio del juego del 5% de las apuestas aceptadas para las casas de apuestas. La introducción de un impuesto sobre las ganancias de las casas de apuestas del 25%. Actualmente el impuesto se cobra dependiendo de la región. La eliminación de las tarifas preferenciales de las cotizaciones de seguros para las pequeñas y medianas empresas implica de hecho un aumento de la carga del 15 al 30%. Y aquí hay otro punto interesante, aunque obvio. Putin, como a él mismo le gusta decir, engañó a todos, los timó y los dejó tirados. Tanto el año pasado como este, el dictador dijo que no habría aumento de impuestos. Por cierto, este no es el primer aumento de impuestos en la Federación Rusa desde el inicio de la invasión a gran escala. Un aumento masivo de los impuestos sobre los ingresos se produjo en 2024. Con ello, el Kremlin ganó $120.000 millones. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda, lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Suscríbanse al canal para no perderse los próximos episodios. Suscríbanse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los siguientes lanzamientos. Nos vemos.